Aquellos que nos están sintonizando, usted está sintonizando la iglesia, la voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo, no 46, en Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero, cuyo escudo está estampado, no solamente físicamente, sino espiritualmente, como la isla del Cordero. Que conste en acta. Pues esta noche estaremos hablando de un principio muy interesante e importante, donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan en unidad perfecta y armónica. Nos toca a nosotros entender esta armonía y esta perfección a través del conocimiento que tengamos de la palabra, y la palabra misma nos lleva a ese conocimiento a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Es interesante porque cuando uno entiende esta dinámica, entonces le es fácil ser guiado por el Espíritu Santo, porque uno espera toda respuesta de lo que ha de suceder y toda respuesta a las interrogantes que como creyentes tenemos. Y es natural que las tengamos, pero mucho más es natural esperar la respuesta de Él. Que nos cueste y es difícil, pero es necesario si queremos bendición. Quiero, por favor, que le pasen un micrófono. Bueno, ya ustedes tienen la facilidad de verlo en la pizarra. Vamos a empezar con el primer versículo, que es el que nos enseña todas las cosas. Vamos a ir a Juan 14:26. Juan, el capítulo 14, el versículo 26. Vamos a empezar por explicar esto. Quiere decir que nos enseñará todas las cosas. Dice, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Interesante, porque fíjese que hay una enseñanza que nosotros tenemos cuando a veces nos encerramos. Yo no entiendo esta palabra, yo no entiendo lo otro, como que estoy confundido. Tenemos un ayudador perfecto y hay que entender la dinámica de esa perfección. Escucha esto bien, esto es importante que lo tengamos meridianamente claro. El domingo él lo habló, pero ahora podemos discutirlo. Y es que usted y yo tenemos nuestro espíritu natural que vino del soplo divino de Dios, que nos dio vida. Ese espíritu se va a unir al Espíritu Santo de Dios para enseñarnos esa palabra. Y esa palabra que vamos a aprender viene dada por el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros decidimos leer las Escrituras. Cuando nosotros decidimos escudriñar las Escrituras. Cuando decidimos querer saber lo que dicen las Escrituras. Y esto es bien importante porque si nosotros no tenemos esto en consideración, nunca vamos a crecer. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en la medida que usted tiene ese conocimiento, usted tiene la paz de estudiar esta palabra con paz, con seguridad, de que esa palabra va a ser revelada. Y la palabra al ser revelada, usted adquiere el conocimiento. Y usted tiene que saber lo que está haciendo para que cree una conciencia clara de lo que está haciendo. Esto no es adivinar, es que tal vez me dice que quisiera decir, es que yo creo, es que yo pensé, no. Es lo que te dijo Dios, que te está enseñando, porque es nuestro maestro por excelencia. Entonces, al entender esta dinámica, por el conocimiento de la palabra, Él nos va enseñando lo que significa la palabra. Y cada vez aprendemos y profundizamos más en ese conocimiento, porque Él escudriña tu corazón, como escudriña el corazón del Padre, para mostrarte la necesidad que tiene del conocimiento, para lo cual Él tiene un plan perfecto para tu vida. O sea, Él no le echa gasolina a tu mente al carro, porque sí, sino que para que cumplas un plan perfecto que Él tiene ya trazado, cuyo nombre tiene nuestro nombre, ese plan. Amén, ¿lo estamos entendiendo? Por ejemplo, cuando entramos en la profundidad de esto, lo primero que te hace en el estudio es que entras en una paz profunda. ¿Y por qué? Para que toda agitación de espíritu se calme y tú puedas concentrarte en lo que Él quiere que tú aprendas. Porque Él te está enseñando. ¿Qué va a pasar? Que a través de esa paz y la enseñanza que Él te da, va a haber un crecimiento espiritual. Y entonces empiezan a establecerse a través de ese conocimiento los dones
y la habilidad se desarrolla para poder mantener una comunión con Él a través de la oración. Se desarrolla esa habilidad. ¿Y qué es esa habilidad? Que te puedas sentar en el mismo sitio de oración y automáticamente cuando te sientas ya cae la paz sobre ti, porque el Espíritu Santo te empieza a moldear y toma el control, evitando la agitación de espíritu que a este mundo le encanta ponernos a nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para que podamos entender la palabra, para que podamos capacitarnos en la palabra, para que podamos tener sosegadamente la información que necesitamos atesorar en nuestro ser interior. Y por lo tanto eso se torna en conocimiento. Y ese conocimiento va a entrar en paz en nosotros para que sea grabado en todo nuestro ser. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea que tiene una representación de que es de parte del Padre. Él, o sea, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que tú estudias esta palabra y cuando viene la prueba de crecimiento o cuando viene la toma de decisiones, tú vas a decidir correctamente porque Él ya te ha guiado a través de la enseñanza y en ese momento dado te va a decir qué hacer y tú lo vas a hacer sin problema. ¿Lo van viendo? Y esa ganancia te va a producir en ti una bendición suprema. ¿Por qué? Porque tú vas a tener la seguridad de que todo lo que estás haciendo es correcto y el plan perfecto se cumple sobre tu vida. ¿Estamos aquí? Entonces, esto es importante porque a veces queremos tomar las riendas del asunto porque nos creemos lógicamente que estamos correctos, pero estamos perdiendo el tiempo. Estamos retrasando la bendición porque no hemos entendido el proceder. ¿Y por qué tiene que ser de esta manera? Porque el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad. Y al ser la fuente de toda verdad, se torna en nosotros el conocimiento de la comprensión espiritual que el Padre tiene con nosotros y nosotros debemos tener con el Padre para que el plan perfecto se cuaje, se dé lugar. ¿Qué va a producir esto en nosotros? Algo muy importante que el mundo no tiene. La salud espiritual para poder entender las cosas del reino de Dios. Y esa salud espiritual va a salir de la paz que Él va a poner sobre nuestras vidas para poder funcionar en el mensaje y el estilo de vida que tenemos que llevar. Fíjese todo lo que nos está diciendo aquí. Y tenemos que traducirlo en una función dinámica y real. ¿Para qué? Para que podamos ser guiados en todo momento. Porque esto es para toda la vida del creyente. Y qué bueno que esta iglesia está bajo el fundamento de Juan 16:13. Quiero que vayamos a Juan 16:13. Por eso es que usted ve que el Espíritu Santo se mueve de la forma que se mueve aquí, donde en otros lugares no se mueve. Porque es que esto tiene una función. Esta iglesia tiene un nombre cuya función fue diseñada por Él. Entonces no es de mano de hombre, ni que yo escogí, ni que yo quiero. No, aquí no es así. Es como Él diga. La iglesia se llama la voz del Espíritu Santo y aquí está el fundamento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ya no es cualquiera, es el Espíritu de verdad. ¿Cuál es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él os guiará toda verdad. Quiere decir que no solamente a nosotros como pastores, sino a ustedes los guiará toda verdad. ¿Y por qué? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, que dice, todo lo que oyere. ¿Todo lo que oyere de quién? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso usted ve que como la iglesia anticipadamente le dice, mira, te va a presentar esto, almacena agua, almacena alimento. Y todo va en una avanzada a las cosas que han de venir. ¿Por qué? Porque Él quiere que su pueblo esté bien puesto, pero para eso tiene que tener el oído en el Espíritu y saber las cosas que han de venir. Por lo tanto, cuando nosotros obedecemos y le creemos y funcionamos en eso, Él nos guiará a toda verdad. Y sabemos que no hablará por su propia cuenta, sino las que hablará todo lo que oyere del parte del Padre y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y ¿sabe lo que nosotros le pedimos? Que se los revele a ustedes. Cuando ustedes vienen y nos lo dicen, ya nosotros tenemos la revelación. Y eso es confirmación. ¿Y qué más me puede a mí ser agradable que decirle eso es confirmación?
¿Por qué? Porque entonces yo sé que tú estás haciendo la asignación espiritual que tiene que tener. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando como debe de ser y te está diciendo las cosas que son. Y si hay algo que hay duda o se mete a lo que no hay, no, Dios es así. Porque para eso estamos nosotros aquí, para guiarlo. Para que no sea engañado, ¿ves? Y esa es función pastoral. Pero yo no dejo que ningún otro pastor venga a corregirle a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero que usted conteste esa pregunta. No es que nosotros no sepan y aquellos no escuchen la voz. Pero ¿por qué yo no dejo que lo corrijan? Por el orden. Si este es el orden del fundamento de la iglesia, el pastor que pueda venir, cualquiera que sea, no tiene ese orden. Y no puede salirse de ese orden. Y el único que va a saber si se sale del orden, en respuesta pastoral, somos nosotros que somos los responsables de su vida delante de Dios. No es que nosotros sepamos más que nadie. No es que tengamos más unción que nadie. No es que tengamos más dones que nadie. Eso no es. Es que la función dinámica y activa está bajo un manto apostólico de la iglesia y el que viene de afuera es bienvenido si trae lo que Dios quiere que traiga. Y por eso es que nosotros decimos, si vas a orar, yo tengo que estar. Y saber que está en la presencia de Dios orando, no que me vengan a contaminar o que me vengan a profetizar en la chuleta. ¿Usted se da cuenta por qué hay que ser así? Se da cuenta, no es que nosotros nos dé la gana que nos creamos mejor que nadie de ninguna manera. Ni somos mejor que nadie, ni somos más que nadie tampoco. Ni menos. Pero sí, yo tengo que responder ese orden, porque ese es el fundamento de la iglesia. Y si a usted le pasa algo, porque yo no le digo el fundamento correcto, a usted Dios no le va a pedir cuenta, pero a mí me la va a pedir. Y me arrincona y me habla fuerte. No se crea que es suavecito, pero es por esto. Porque esto es real. Y es importante que lo entendamos para ver qué realmente es esto. Ahora bien, ¿qué podemos entender de todo esto? De muchas cosas. Nada más que nos guiará, que dice que nos enseñará. Y nos guiará a toda verdad. Pero detrás de todo esto va a ser comprender la verdad. Que es lo que el mismo hombre no puede hacer comprender. El Espíritu Santo te va a hacer comprender la verdad. Y a veces tú dices, pero esto es hasta contradictorio con lo que pienso. Y yo le digo, sí, es contradictorio lo que tú piensas, pero sabes que Él es la verdad y la vida. Y por lo tanto, aunque parece aberrante, no lo es. Y veremos que el tiempo te lo va a decir. Y cuando usted pase el tiempo, 6 meses, 1 año, y dice, oye, fue verdad aquello. Es que Dios no se equivoca. Nos puede parecer que no es lógico, que no es sensato todo lo que usted me quiera decir. Pero ¿sabes qué? Cuando Él habla, aunque no le parezca lógico ni sensato, siempre tiene la razón y el resultado positivo lo vamos a ver después. Eso es la parte importante en esto. ¿Estamos claros ahí, verdad? Estamos abiertos a preguntas. Hay 2 micrófonos, un micrófono a cada lado, para que usted levante y aclare su duda, porque esto es importante. Esto es una clase, no es un culto. Usted puede interrumpir, levantar la mano y estamos aquí para eso. Vámonos a Efesios 1, 17 y 18. Yo lo voy a buscar también aquí. Efesios 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es interesante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y párese esa premisa, fíjese todo lo que está diciendo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Jesús. ¿Lo está viendo? Porque Él nos dijo el domingo pasado que no podíamos adorar al Espíritu Santo ni al Hijo, sino a Él. Y mira cómo te lo estoy diciendo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y vuelve otra vez, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación, y vuelve, y en el conocimiento de Él. Y en el conocimiento de Él. Y para el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese todo lo que nos está diciendo aquí en Efesios 18. Alumbrando los ojos significa que Él te está quitando el velo, quitando lo que no estabas viendo para que puedas ver lo que no veías.
Y entonces al quitarte la venda de los ojos o las escamas de los ojos, como dice la palabra, vuestro entendimiento, entonces forma parte de nosotros, porque entendemos y vemos lo que no habíamos entendido, para que entonces podamos saber la esperanza a que Él os ha llamado. Quiere decir, para el propósito para lo cual te he llamado. Quiere decir que tu vida cobra sentido, razón de ser, y tu existencia cobra una identidad con un propósito. ¿Lo van viendo? Interesante, porque te lo está diciendo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Para qué te estoy llamando y qué es lo que te voy a dar? Porque yo soy el que te he llamado. Eso es lo que Él te está diciendo. Y entonces te dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, ¿qué es lo que te voy a dar como santo que eres? Y hasta dónde va a llegar la herencia de los santos, que es a la eternidad. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos que la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos para un propósito, de que nosotros podamos descubrir esta relación armónica y perfecta que existe entre Dios y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que está en nosotros tiene que llevar esa relación con Dios a la perfección, porque el Espíritu Santo lleva con su palabra una perfección, y la palabra es Dios y Dios es su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos una herencia de caminos a la perfección continuamente. Continuamente vamos mejorando. Por eso yo le digo a la gente, si este año te fue bien, el año que viene te tiene que ir mejor. Y el pasado tiene que ir mejor, porque vamos progresando de tiempo en tiempo, nunca caminando para atrás. Si hay algo que no te está saliendo y empezaron a decirte si tú tienes problemas con la economía, etcétera, ¿verdad? Pues es por eso. ¿Por qué? Porque si Dios te llevó a este estandarte y tú estás caminando en vía progresiva, el año que viene tiene que ser mejor. Entonces, lo que yo te digo, si el plan es perfecto de Dios y tú le estás siguiendo, tiene que ser así. Porque estamos comprometidos con su plan y Él está comprometido con nosotros. Y tiene que cumplirse. Ahora, si tú te desvías a hacer lo que no es, atrasas el plan. Si no eres obediente y caes en el pecado, te atrasas el plan. Si eres callado y ocultas tu pecado, pues tu plan se sigue atrasando, porque para esto tiene que haber limpieza espiritual. Amén. No puede ser a media. Él sabe lo que tú piensas, lo que tú haces. ¿Tú qué te crees, que cerraste la puerta de la casa y no sabes más nada? Dios lo ve todo. Y no lo vas a engañar. Tú te callaste, lo que sea, tú mismo es el que te estás perjudicando, hermano. Porque Él traza un plan perfecto y depende de ti si tú lo agarras o no, si tú sigues las instrucciones de juego o no. Eso es importante que lo podamos entender. Porque decimos, pero yo estoy igual, pero examínate tú, porque Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Tú tienes que preguntarte, ¿qué yo estoy haciendo que no estoy adelantando mi causa en Cristo? Que esa herencia que dice ahí y las riquezas de su gloria, que son parte de mi herencia, se tienen que ver en la tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Pablo dice que somos cartas vivas del Evangelio. ¿Por qué somos cartas vivas? Porque somos cartas para que el pueblo inmundo, la oscuridad, vea la brillantez y la verdad que opera en nosotros. Y esto es importante que nosotros sepamos, porque a veces nos quejamos, esto, aquello, lo otro, el mundo, aquello. ¿Sabes qué? Estás fijándote en el mundo, no lo que Dios te quiere dar. Y lo que tú estás viendo que es grande es una porquería al lado de lo que Dios te quiere dar. Pero si tú sigues mirando las cosas del mundo, quiere decir que eso es más importante que lo que Dios te quiere dar, y por lo tanto tu plan se atrasa. ¿Y sabes qué? Terminas en el mundo. Lo van viendo, ¿verdad? Y eso no es lo que Dios quiere, de ninguna manera. En conclusión, hay que entender que la palabra no depende del razonamiento humano, sino que es guiada por el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo alumbrará el entendimiento del hombre para que la verdad nos sea revelada conforme leamos la palabra de Dios. Es bien importante, la palabra y el Espíritu Santo van juntos como un aliento, y la palabra sale al mismo tiempo de nuestra boca. ¿Qué es esto principio? Que en la medida que tú dices esta palabra, en la medida que tú la promulgas con tu boca, creyéndola en tu corazón,
el plan cobra vigencia en la medida que tú das testimonio de que esa palabra te transforma a ti y tú caminas conforme a esa palabra para que la imagen del Creador que está plasmada en esta palabra se plasme en tu alma. ¿Lo ven? Sí o no. Es importante porque es la única manera de que esta palabra se pueda cumplir a cabalidad para beneficio nuestro y de nuestra descendencia, de nuestros hijos. Muy, pero que muy importante. Ahora bien, la palabra de Dios da vida. Y la palabra de Dios da vida porque Él es el verbo eterno. Porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por lo tanto es el verbo eterno. Nosotros tenemos que desmenuzar esto cuando entramos a la fuente de la palabra hablada de la creación. Vamos a empezarlo a ver por Hebreos 11:3. Déjame yo buscarlo también. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Ahí está. Lo voy a leer de aquí porque es más fácil el derecho aquí. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra. Fíjese, por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra. Por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Esa es una palabra importante. De modo que de modo que de lo que fue hecho, ¿verdad? Que es lo que nosotros vemos, se hizo de lo que no se veía. ¿Y cómo entendemos eso? O sea que tú me estás diciendo que lo que yo veo ahora fue hecho de lo que no se veía. ¿Y cómo yo explico eso? Quiero que piense un minuto, tiene su explicación, lo va a ver ya. Pero ¿qué piense eso? Eso lo que significa es que en el corazón de lo que no se veía ya existía en preeminencia lo que en el principio es el principio de todas las cosas, que es Dios. Quiere decir que la razón existencial de que no se veía ya existía lo que se ve, porque se plasmó por el poder de su palabra. Hoy usted está aquí como hijo de Dios porque Él escogió que usted fuera hijo de Dios. Él escogió una bendición, una herencia y puso una esperanza para materializar el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Por eso que cuando dice la gente yo me siento solo es porque no han entendido quién es Dios. Cuando están deprimidos es que no han entendido que Él es Dios. No hay razón por lo cual no salgamos de las situaciones y los problemas, porque Él tiene propósito en todo. Lo que pasa es que si no le buscamos a Él, no obtenemos la respuesta de Él. Entonces no estamos en un vacío existencial porque ni siquiera sabemos para qué vivimos. Ese es el problema. Entonces cuando tu vida cobra sentido, dirección, identidad, entonces ya tú sabes cuál es el propósito. La herencia inmarcesible de los santos se empieza a desarrollar en tu vida y empieza un gozo inefable con una autoridad de poder y una ansia de conocerle más a Él porque has entrado en la dinámica activa de la creación que originalmente Él diseñó antes de la fundación del mundo. Quiero que pregunten porque yo sé que tienen que entender este principio, si no, no entramos en el fundamento. ¿Lo pueden ver eso o no? Fíjate que nos habla aquí y si quiere vamos a Juan. Ponme Juan 1:3 para que podamos realizar esto. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ahí está. Eso lo puede ver más claro. Ahí lo puede ver más claro. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él es el principio y el fin y la existencia del plan perfecto, tú estabas en su corazón para cumplir un propósito a través de que Él iba a poner una esperanza en ti, que es una fe en Cristo Jesús y el resucitado, para que ese plan tú lo fueras descubriendo y se plasme en tu vida como una realidad. Eso es lo que están diciendo estos dos versículos. Si nosotros entendemos esto en profundidad, difícilmente alguien se va a entrar en depresión mental.
difícilmente alguien se va a sentir derrotado. Difícilmente alguien no va a encontrar respuesta a su razón de ser. Difícilmente alguien no va a entender que es libre para adorar al Rey de Reyes y a su Creador y tener en Él gozo, paz, benignidad y todos los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque ha entendido que tiene un diseño perfecto que Él necesita reconocerlo a través de su Creador. Y que Él ha dejado un libro que se llama Biblia para guiarlo a esa verdad. Y ha dejado un Espíritu Santo, un consolador, para que usted reciba a su espíritu la consolación del Espíritu Santo en una sana guianza de la verdad a través de su palabra. Quiere decir que tenemos todas las herramientas para poder tener las bendiciones que Él diseñó para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si Él tiene un plan perfecto y un diseño perfecto y nosotros abrimos la Biblia y nos concentramos en lo que Él quiere hacer y dedicamos el tiempo necesario de conocerle a Él, escucha esto bien y esto suena fuerte, usted va a tener un balance emocional que nadie se lo puede robar. Puede tener momentánea tristeza, puede tener ansiedades de momento, pero todas desaparecen sin tener que usar medicamentos. Y esto le zumba el merequetengue a los psiquiatras. Y yo soy médico también. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador y cuando tenemos una deficiencia emocional, lo buscamos a Él y Él pone lo que es necesario en nosotros para que podamos ver lo que no vemos. Por eso la gente se pasa enferma emocionalmente. Pero cuando empiezan a ver lo que tienen que ver, la vida empieza a cambiar. Entonces ellos empiezan a entender por qué están como están y por qué no deben estar como están. Pierden el miedo, pierden la vergüenza, pierden el miedo a qué dirán, si me veo mal, si no me veo mal. Desaparece. ¿Por qué? Porque están seguros de tener una identidad perfecta en el Creador, de bendición, que sin lugar a dudas la van a agarrar. ¿Por qué? Porque si Él resucitó, tú también resucitarás. Y si Él dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Porque Él pagó el precio para que obtuviéramos esa bendición. Entonces, al visualizar esto, nosotros nos llenamos de gozo, nos llenamos de paz y tenemos entonces el deseo inefable de conseguir una búsqueda en Él más profundamente. Y en la medida que nos metemos con Él, más conocemos del plan perfecto y más nos llenamos de paz, de sabiduría y de gozo. Y como si eso fuera poco, aumenta el poder para Él manifestar su gloria a través de nosotros. Porque eso es lo que Él quiere, que tú manifiestes la gloria de Él para que la gente cuando brilla en la oscuridad de este mundo, el mundo tenga que decir, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es eso? El mundo está en oscuridad, escuche esto bien. Si algún día usted pide ojos espirituales, usted va a ver que de ahí para afuera está oscuro y ver las bombillitas, porque se ven las bombillitas prendidas, pero son pobres. Como una batería de 6 voltios, los que vivieron de mi edad saben el 6 voltios es como una luz apagada. Es la mitad de 12 voltios. Y eso es lo que se ve allá afuera, porque todo lo demás está oscuro. ¿Me está entendiendo? ¿Alguien entiende? Es importante para yo explicar esto al principio. Y usted y yo tenemos la unción del Santo de Israel, que junto con el Espíritu Santo nos da la luz. ¿Qué pasa cuando los espiritistas nos ven allá afuera? Ven un árbol de luz encendido. Y puede ser tan encendido y tan fuerte que ni siquiera le pueda mirar el rostro. Y ellos hacen así. Y mientras más están metidos con la oscuridad, más fuerte es la luz suya y más le molesta. ¿Lo están viendo? Pues exactamente así es el mundo espiritual. Todos ellos están en oscuridad y usted es lámpara, lumbrera a los pies del camino. ¿Para qué? Para que cuando usted brille, la gente diga, ¿qué es lo que tú tienes? Y cuando Dios te ponga con los dones a funcionar, se activa el conocimiento, don de sabiduría, de inteligencia. Y ellos tengan que decir, pero ¿quién te dijo eso? ¿Cómo es? Oye, pero yo quiero saber de eso. Y empiezas tú a ayudarle. A veces se pueden quedar mudos porque dicen, no sé ni qué decir, lo que me dijo es verdad, y están mudos. Pero eres tú
diciéndole la verdad porque es Dios a través de ti. Y esa luz que resplandece la da la unificación que nos da el Espíritu Santo a nuestro espíritu unido a nuestro Creador. ¿Qué va a pasar? Que cuando usted tiene esa luz tan poderosa, la oscuridad que está en otra persona y usted le habla en el conocimiento, en el don de conocimiento, por decir nada más un don, eso hace que resplandezca el alma de quien está ciego, sordo y mudo y que está entenebrecido, porque esa palabra produce un rompimiento de esa oscuridad en su vida y puede ver una rendijita y dice, tengo oportunidad, tengo solución a mi problema, yo creo que por ahí es que voy. Y eso hace que la persona se caiga las escamas de los ojos. Y cuando usted le habla, dice, es verdad. Y puedan empezar a ver la verdad a través de usted. Por eso es que Dios la pone. Estamos claros en el concepto, ¿verdad? Ya van viendo de que la nada surgió lo que es, porque ya existía realmente en el corazón del Padre. Por eso el pasado, el futuro de nosotros es pasado para Dios. Amén. Vamos a ir para profundizar un poquito más de lo de Hebreos 11.3. Sí, yo le dije, no, vamos a ver 11.3, Hebreos 11.3. Vamos a leerlo para después pasar a Juan 1.3 otra vez, al 5. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? Ya eso lo hemos entendido. Vamos a Juan 1.3 y 5. Sí. Juan 1.3 y 5. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora lo pueden entender más fácil. Se pueden poner los dos versículos, el anterior y ese, para que pueda hacer un cross-macheo. Como se dice en español, ese, un matching, un pareo. El cross-matching es medicina. A ver si lo podemos poner. Juan 1, 3 al 5. De 3 al 5, si lo pueden poner. Y Hebreos 11.3. Bueno, ya que pusiste ese, vamos a... Pues, está bien, vamos a dejarlo así, está bien. Está bien, si no, es que no lo planificamos. Búscate entonces el Salmo 33, el versículo 6. 33, versículo 6. Ahí está. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esto nos está diciendo que la vida proviene de la fuente de creación que es la boca de Dios, ¿verdad? Quiere decir que cuando Dios habla, ¿qué habla? Su palabra, las cosas se crean, ¿verdad? La palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Significa que la guerra espiritual, cuando dice ejército de ellos por el aliento de su boca, la guerra que tú y yo espiritual tenemos continuamente 24/7 parece ser grande, pero realmente es una guerra que ya está determinada que ganamos. Y si ya está determinada que ganamos, tenemos que guerrearla para que la luz resplandezca a las tinieblas. O sea, ¿qué nos quiere decir con esto? Que Él lo ha determinado así para manifestar su gloria a través de nosotros que andamos en la luz y que la oscuridad que opera en el mundo sea deshecha y destruida. Al decir por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, quiere decir que todo lo que existe, los cielos, no dice primero, segundo, tercero, sino los cielos fueron hechos todos por Él. Y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quiere decir que no hay nada de lo que pueda ser inmundo, diabólico, satánico, que Él no lo pueda conocer y no lo pueda doblegar. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa seguridad de que Él lo conoce todo, ¿habrá alguien que le pueda tener miedo a las tinieblas? El que tiene que tener miedo es el diablo.
porque está derrotado. Es importante que usted entienda, porque David cuando escribió este salmo estaba hablando por el Espíritu de Dios. Y nos da a entender claramente que hay un dominio total aún del cielo. Porque la gente dice, pero ¿cómo usted va a señalar al segundo cielo y ordenarle? Es que tenemos la autoridad. A las huestes celestiales, y al cuartel, y meternos al cuartel y patearle la cara allí. Claro que sí. Y destruirle las estrategias de Satanás. Claro que sí. Tenemos la autoridad. Porque para Dios en revelación no hay nada oculto. Y esa revelación se lo da a su pueblo. Lo que Él quiere enseñarnos es que, mire, usted tiene la autoridad y el poder, no se deje embaucar ni meter miedo de nadie. Pisotéelo y vuelva a pisotear otra vez. Todo el tiempo. Es muy importante que entendamos esto. La vida proviene de la boca de Dios. Bien. Vamos a entrar en la palabra que viene a ser semilla que trae la vida espiritual. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted y yo somos nacidos de nuevo, quiere decir que volvemos a nacer, no de simiente corruptible, sino ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque hemos creído en lo que hizo Jesús por nosotros. Por lo tanto, no somos simiente corruptible. Hay gente que se dice, no porque yo soy culpable, y dale al seto que duro. Ya tú naciste de nuevo, todos los pecados fueron perdonados, ¿por qué vuelves a traer la misma basura de tu pasado? No, porque tú estás en Cristo, pero tú hacías estas cosas, basura del pasado, ya no soy ese, te equivocaste, yo soy renacido de nuevo. Y la gente del mundo se lo va a decir una y otra vez, y usted va a ver que no es, pero tú bebías aquello, la tuya era Chivas Regal Rollo Salud, sí, y toda esa basura te la tiran. Pues yo no sé si a usted le pasa, pero a mí a veces la sacan. Pues, ¿tú sabes qué? Es que tú no has entendido que yo nací de nuevo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo? No vas a entender. Pero hemos nacido de nuevo, porque nuestra simiente es incorruptible. O sea, tú y yo no venimos de una simiente corruptible. Sí, nacemos de papá y mamá que eran semillas corruptibles. Está bien, estamos de acuerdo. Pero tú sabes qué, nosotros nacimos de nuevo y fuimos bautizados bajo las aguas. Significa que ahogamos a aquella vieja criatura y se murió allá abajo en las aguas para nacer en la nueva, de autoridad y de poder. Por lo tanto, aquel pasado del ay bendito y la pena y la quejabanza y todas las porquerías, ya no tienen parte ni suerte contigo. Y tú no tienes por qué claudicar a volver a la misma basura del pasado, ni al pecado del pasado, porque ya tú soltaste todo eso. Tú estás en una simiente incorruptible. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios que vive en nosotros y permanece para siempre en nosotros. Por lo tanto, somos semillas, ¿cómo? Incorruptible. Por la palabra de Dios que vive en nosotros. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hace eso? Que tú no puedes entonces sentirte menos que nadie, sentirte incapacitado, porque cuando te sientes incapacitado y depende de Dios, es cuando estás preparado para hacer las cosas que Dios quiere. No cuando tú sepas, porque si tú lo sabes hacer, no estás capacitado. Tiene que ser que Dios pueda entonces formarte. Y como dice Pablo, diga el fuerte débil soy para que sea fuerte en Cristo Jesús. Muy bien, Yesenia. Para compartir que recordé Salmo 33:6 en la segunda porción donde dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Recordé la porción que Jehová sopló aliento de vida. Sí. Recordé esa cuando usted trajo esa explicación. Sí, en Génesis te dice que Él hizo el cuerpo de la tierra y le sopló aliento de vida, sopló de su Espíritu Santo, el Nepesh. No quiero hablar de eso, pero es eso. Juliana. Hola, pastor. Adelante, Bella. Usted está hablando del poder de la palabra que cuando yo estaba leyendo en Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo que me refiero es que con la palabra creó todo. Y eso todo. Todo fue creado por la palabra. No hay nada que no haya sido creado por su palabra. Y así continuaba diciendo, y luego dijo Dios, y así creó todo con la palabra. Así. Amén. Muy bien. Carmen, pasa.
Pregunten, porque esto es importante que usted se afiance en esta enseñanza, porque mire, a la misma vez que usted se afianza en esta enseñanza, usted está adquiriendo poder. Porque el conocimiento es poder. Y entonces Dios va a usar ese conocimiento para ejercitar su poder. Adelante, Carmen. No, que al decir que uno nace de mamá y papá, lo que mamá y papá hacen, ellos son el medio por el cual Dios utiliza el cuerpo, que Claro. de hecho lo creó desde el principio y él fue el primero que hizo el primer Así cuerpo, es. para crear el templo para que habitara su espíritu dentro de lo que nosotros entendemos que somos nosotros, que no somos un cuerpo, nosotros simplemente somos seres espirituales tratando de vivir a duras penas una experiencia humana. De manera que no podemos concebirnos como un cuerpo. O sea, en el momento que nos concebimos como un cuerpo, nos concebimos débiles. Correcto. Y no, o sea, lo que realmente El somos cuerpo es débil, nosotros, el cuerpo es débil. que es lo que en el momento de la muerte regresa, ¿verdad?, a su lugar de origen, que es Dios, es el Espíritu de Dios que moró en nosotros. De manera que no podemos vernos como seres, poquita cosa, no sé cómo decirlo. Y lo otro también es que todo lo que se ha discutido aquí es el meollo de los ateos, que quieren hacerte ver que no es posible que todo lo que existe lo haya hecho un ser supremo, ¿ves? Porque es que ellos no conocen la palabra, ¿ves? Es que el problema de los ateos es que no tienen el Espíritu Santo y no van Por a eso, tener la revelación. no lo y al no conocen. tener la revelación, el espíritu del intelecto humano carnal Sí. va a llevar a un espíritu de error. Y mire, yo estaba yendo los otros días la radio y en esta estación se preguntó, o sea, qué cosas, o sea, tú no entiendes. Y usted me puede creer que había gente que preguntaba y no sabían contestar de dónde le proviene el agua al coco y por qué el aguacate tiene una semilla tan grande. Es imposible. Yo decía, Dios mío, pero ¿en dónde está el conocimiento? O sea, porque no saben de genética, no saben de cómo ocurre todo el andamiaje molecular y celular para que esto se cree. Entonces, yo diría, bueno, pues entonces deberían preguntarse también cómo se forma un bebé. ¿A qué esa no se la preguntan? El Nicodemo le preguntó. ¿Ve? De manera que hay tanto y tanto desconocimiento que nosotros nos veremos obligados a estudiar un poquito más sobre lo que es la naturaleza para poderle explicar al incrédulo cómo Dios obra en esa naturaleza que Él mismo creó. Eso es así. En sintetizar, todo lo que ocurre en el campo biológico de la creación, oiga esto bien, eso es para discutir un enorme, pero bueno, todo lo que ocurre en el plan de la creación, biológico y físico, atómico o nuclear, todo está guiado por un plan perfecto de Dios. Todo, absolutamente todo. Y ya el diseño está hecho y comprobado su eficiencia y su procedimiento para producir una acción cuyo propósito está en dominio del Señor. Para un propósito. O sea, nada ocurre al azar, nada es porque sí y todo es porque no. Y que el hombre hizo, que los chinos vieron, que los japoneses, que los americanos, no, que si los rusos, que si los chinos, no. Dios tiene el control de todo y eso tiene un diseño y una razón de ser explicado en esta palabra. Con nombre y apellido. Es perfecto. ¿Sabe una cosa? Hasta la bomba atómica está aquí escrita. En codificación de las letras y los números. En numerología está. ¿Quién la descubrió? No, ya Dios la tenía aquí. No se equivoque con eso. Así que lo que dice la palabra, de lo que no era, Él hizo lo que era. Y así mismo pone el poder en nosotros para que nosotros declaremos de lo que no vemos las cosas que creemos, porque sin duda cuando la creemos, la veremos. Yo le he dicho a ustedes, y el otro día se lo dije, y no tengo explicación. Me para esta señora con una hija y un ojo de vidrio. Y la señora me para, me dice ella, eso fue en Camuy, antes de ella vino a morir, que le muestre esto y me enseña un ojo de vidrio. La muchacha se pone el ojo de vidrio, yo lo examino, veo que un ojo de vidrio que está por todas partes bien hecho y bien tapado, y me empieza a leer por el ojo de vidrio.
y yo le tapo el ojo bueno. ¿Habrá alguna explicación para eso? No la va a haber, porque la tiene Dios. ¿Qué nos enseña eso? A creerle a Él. Estoy yo en Panamá y viene un señor y lo veo lo más bien y yo le digo, qué bueno que lo veo muy bien, que Dios le bendiga. No, dice, no, parece un momentito. Yo no llegué aquí así. Y yo, ¿y qué tenía? Una pierna. Y yo le miro la pierna. Nunca había visto ese milagro. Wow. ¿Y cómo que la pierna? Sí, mire, nena, saca el retrato. Este era yo antes de venir esta mañana aquí. Y la miré y dije, bueno, pues deja ver el pantalón, una costura completamente normal. La media igual a la otra media. El zapato gastado igual. El mismo color, el mismo viejo el zapato y todo. Igual, perfecto. ¿Quién puede hacer algo así? Dios. Eso le rompe el intelecto a cualquiera, ¿sabe? Bueno, imagínense que yo lo saludo a ver qué era lo que quería, porque lo vi tan bien. Y espérese un momentito, me para él. O sea, que para que usted vea que nosotros ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Y le he dicho dos cosas nada más, hay muchas más que podríamos hablar. Por eso es que yo le digo, vos tenga duda de su creador. Bota la bendición cuando usted se pone en esa duda. Vamos a segunda de Pedro, porque el tiempo se nos va. 3:9. Espérate, antes que ponga eso, deja que Jeremy hable. Dios les bendiga. Amén. Que en ese mismo versículo, pastor, antes de continuar, Ajá. que de la cultura, que casi todos venimos por cultura de lo que es la religión católica, Sí. y ellos tienen una habilidad de hacerte creer que tienes culpa de todo lo que haces. Entonces, esos famosos versos que decían, pequé, Señor, pequé. Entonces, en ese sentido, ellos lo que hacen es que es una estrategia del mismo enemigo, porque realmente todos los días pecamos porque estamos en una carne corruptible. Y es parte de nuestra naturaleza humana el pecar. Pero Dios nos está estableciendo que tenemos que estar claros y recordárnoslo de que todos los días Él nos perdona, de que Él lo sabe y que Él nos ama tanto y tanto que todos los días Él nos perdona. Él nos escogió y nos hace fuertes y firmes en Él. Entonces eso lo enfatizo porque hoy mismo atendí a una mamá que me decía que estaba yendo a una iglesia de la suegra que la invitó y ella dejó de ir porque estaban enfatizando que tenemos que estar frío o caliente, pero preferiblemente caliente. Y ella al reconocerse, la palabra la confrontó porque la palabra es así, eso es lo que queremos, que nos jamaquee, que nos confronte para poder mejorar. Pues ella decidió entonces no ir porque le creó la culpa de que ella estaba mal. Y en ese sentido yo le digo, no, es todo lo contrario, aférrate a Dios, no te alejes de Él, aprovecha ese momento, qué bueno que pasó, para entonces hacer algo mejor para ti, hacer unos ajustes, mejorar y sobre todas las cosas, oración para el Señor. Y entonces en ese sentido, pues otra garantía que Dios nos da, como bien dijo Carmen, es que nosotros ya de antemano Dios nos dio la garantía de que estamos salvos y como usted enfatizó, y que es para siempre, el Evangelio es para siempre, que vive y permanece para siempre, que aunque hagamos lo que hagamos, esto es temporero y Él reconoce que va a pasar. Pero Él también nos afirma que continuemos, que nos aferremos a la verdad, que nos aferremos a Él porque es para siempre. Amén. Y entonces en Efesios 2:10 que dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Él nos diseñó para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí así está que el plan. Es la garantía. Otra manera de decirte que te tengo el plan perfecto es para que andes en eso. Gracias, Jeremy. Muy bueno. Fíjese la seguridad que Él quiere que tengamos de la promesa que Él tiene para nuestra vida. Segunda de Pedro 3:9. Ponla ahí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, lo que ya le estaba diciendo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjense que a veces la gente tiene por tardanza, que si Cristo no ha venido, que el Señor llevo tanto orando y esto no pasa, que mira lo que pasa como está mi hogar.
pero no, mira tanto que llevo orando por esto y no ocurre nada. Todas esas cosas precisamente se están siendo retardadas porque hay un proceso de fe que tiene que activarse que te hace ver el imposible posible. Y sin ese paso de fe no vas a encontrar nada. Y sigues estacionado y pasan los años y pasan los años y pasan los años y no ocurre nada. No hay prosperidad real. ¿Pero es por qué? Porque tú estás estacionado en una queja que tiene que ser quitada para entrar en la bonanza de la fe. Cuando entras en la bonanza de la fe, quiere decir que con fe es agradable a Dios y sin fe es imposible agradarle a Él. Eso es una parte de una llave que abre el cofre de tu propia bendición para que tus ojos puedan ser abiertos, tu entendimiento deje de ser entenebrecido y puedas tener la mente del Creador a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Mientras estemos en la queja, mientras estemos diciéndole en esto, aquello y lo otro, poniendo excusas banales, porque las excusas del hombre son banales, no hay activación de la fe y no va a haber nada. Por esto es importante que nos sometamos en obediencia y todo orgullo sea quebrantado y quitado. Si nosotros no deponemos esa altivez de espíritu, no somos mansos y humildes, el Espíritu Santo no trabaja con nosotros. No puede trabajarlo. No puede. Te va a dejar en el mismo sitio. Y pueden pasar el tiempo que pase y no avanzamos. Pero es por esa razón. Ahora bien, la palabra de vida nos une y nos liga a Dios. Vamos a buscar Juan 15:7. ¿Cómo nos liga esta palabra? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué malentendido ha sido esto? Vamos a hablarlo. Si permanecéis en mí, quiere decir, y mis palabras permanecen en vosotros, quiere decir que la palabra de Dios está en ti y tú estás en la palabra de Dios, por lo tanto Dios está en ti, no hay ningún problema, porque vas a pedir todo lo que queréis, porque vas a pedir conforme al Espíritu te ordena, no la carne, es el Espíritu. Cuando pides conforme al Espíritu, entonces estás dentro del plan perfecto que Dios ha hecho para tu vida y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero no es antes que entres en el Espíritu que las cosas van a ser dadas. Mientras tú pidas conforme a la carne, conforme al intelecto, no estás pidiendo nada. Esto se parece como cuando los judíos le pedían señales a Jesús y el Sanedrín le pedía señales. Él le dijo, no voy a darte las señales. ¿Para probar qué? Tú lo vas a creer en fe por lo que has visto que yo hago y se acabó. Pero ellos no les daba la gana. Entonces Jesús les dijo, no hay señales para ustedes, lo que hay es parábolas. Y peor fueron las parábolas porque menos entendían. ¿Qué nos quiere enseñar eso? Que si no tienes un espíritu de humildad y mansedumbre, no vamos a avanzar en el reino de Dios. Porque el primero que quiera obtener el primer lugar en el reino de Dios, tiene que aprender a servir. Y a servir es mansedumbre y humildad de corazón, de espíritu. Ahí no pueden haber orgullo, ahí no pueden haber quejanza. Las quejas, cuando usted analiza las quejas del ser humano contra Dios, que son banales, o sea, no tienen razón de ser, ocurren porque hay altivez de espíritu y orgullo. Suena duro, pero así mismo es. Y Él lo que quiere es quitar eso en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos cartas vivas de la palabra de Dios y ser usados para gloria de Él. Y a consecuencia de eso, seremos bendecidos. Porque entonces estamos como Él le dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjense que lo dice una y otra vez, porque es que eso es una llave importante. Mientras tengamos ese orgullo trepado, mientras creamos que sabemos, mientras digamos es que yo llevo tiempo y sigamos con todo lo que se inventa la gente, Dios no puede estar en el asunto. Cuando te canses de hablar las boberías, cuando te canses de quejarte y entonces diga, me rindo a ti, entonces Él empieza contigo. Así que trabaja esto.
Me encantaba ese corito, dice, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego en serle fiel. Esa cancioncita, ese himno narra una verdad, ya no se cantan himnos así, pero esa es la palabra del Señor. Bien, conclusión, la palabra de Dios está viva y es capaz de producir vida. Ahora, la palabra de Dios habita en el creyente y produce vida, y Dios trabaja la obra en él, ¿verdad? Eso está en Primera de Tesalonicenses, unos minutitos que lo quiero ver. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13, no lo habíamos puesto, Gabriela. Mira a ver si lo puedes localizar ahí. Ahí está. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahí está en síntesis todo lo que hemos hablado y contiene todos los principios. ¿Lo ven? Es fuerte la palabra, pero es necesaria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. O sea que usted me tiene que dar gracias que yo le voy a dar gracias a Dios por las pruebas que estoy pasando. Sí. O sea que le voy a dar gracias porque tengo una enfermedad que no me ha curado. Sí. Por todo. De Dios, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra no de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y si usted sigue permitiendo que esta palabra entre nosotros y percole hasta nuestra profundidad de nuestro ser, hasta nuestra alma, de adentro hacia afuera, Dios empieza a sanarnos, y de esa misma manera puede empezar a sanar las partes físicas del cuerpo. ¿Por qué? Porque cada parte del alma está representada en el cuerpo de nosotros. Y según Él va sanando las diferentes partes del alma, también va sanando las partes del cuerpo. Pero esto es un proceso dinámico y activo a través de la palabra de Dios, en nosotros. Por eso, en la medida que profundizamos, vamos siendo saneados. Si tu mayor carencia era un problema psiquiátrico, pues ahí Dios va a trabajar a través de tu alma y va a sanar tu mente. Nadie científicamente puede sanar la mente, pero Dios la sana espiritualmente y se manifiesta en el plano físico. ¿Por qué? Porque la sanidad del alma produce sanidad del cuerpo. Por eso es que tenemos que trabajar gradualmente las sanidades. No es que tú me metiste en microondas, ya lo sacaste y ya está sano. No, no. Dios trabaja despacio y consciente de lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que no vuelvas para atrás a caer en la misma basura donde te sacó. Porque si no entiendes los procesos, ni estás dispuesto a pagar el precio de los procesos, entonces cuando te sanes, lo vas a botar en la calle. Y vuelves posiblemente a la misma basura de donde te sacó. Por eso Dios sabe lo que hace. ¿Estamos aquí? Carmen, párate y dilo aquí. No es fácil decirle a un médico que el origen del problema físico está en el alma. Sí. O sea, eso es bien difícil. Yo le decía a los estudiantes, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y cuando vayamos a hacer diagnósticos de enfermería, tenemos que averiguar en cuál de las tres áreas está el problema. Y ahí es que hay que trabajar. Y por eso es que a veces orábamos y el paciente se sana, porque, o sea, el problema no era físico, sino que era espiritual. En su alma. De manera que, pero eso los que no están iluminados por la palabra ni por el Espíritu Santo lo pueden entender y son una barrera para uno trabajar con más libertad dentro de un hospital. Por eso es que Dios hace diferentes cosas en la vida de cada persona conforme al plan y propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, pasa diferentes experiencias. Imagínense, yo siendo ya pastor y conociendo la palabra un poquito, ¿sabes? Porque nunca lo sabemos mucho, un poquito. Ver una persona perfectamente de pie y decirle, y usted está muy bien, te ve muy bien, que Dios le bendiga, lo veo muy bien. No, es que yo no estaba así.
y que venga y saque un retrato con una pierna de menos. Este fue el que entró aquí y este es el que sale. Y hace así. Ese cantazo era para mí. Para que yo aprendiera. Porque lo tuve muy, ¿sabes? Como lo vi normal, pedí, esto es una bobería, tú sabes. No, milagro, quizás el más grande que yo había visto era una campaña de 38,000 personas. Que uno no alcanza a ver todos los milagros. Pero quiero decir que Dios pasa con cada uno de nosotros diferentes experiencias de acuerdo al plan y propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es así, o sea, eso es parte del plan que yo tengo que aceptar y decirle gracias, Señor, porque no me sentí avergonzado, sino llegué con un conocimiento pobre, ahora tengo un conocimiento mayor. Y que ese conocimiento mayor, aunque yo me quedara mal, es de crecimiento y me produce a mí gozo y alegría, aunque digan, pero qué desatento este boricua. ¿Verdad? Si lo dijeron, no lo sé, pero no me importa, aprendo. Y así que tenemos que ser. Me dan, son las 9 ya. Nos vamos a quedarnos aquí en los efectos de la palabra viva para entrar a eso y estudiese Romanos 10:17. Se voy a marcar aquí ahora. Romanos 10:17 y el martes que viene continuamos. Romanos 10:17. Porque esto tiene que ver con la sanidad del alma, que tiene que ver con la renovación de nuestra mente, que viene dado por la palabra de Dios. Para que le estoy dando un hint, para que pueda entender Romanos 10:17. Y si se lo busca en el original, va a haber mucho más enriquecimiento de la palabra para que usted pueda entender esto. Romanos 10:17. Vamos a despedirnos y nos ponemos en pie. ¿No hay alguna pregunta? Oramos por el Dios también. Vamos a cerrar porque están grabando. Y aquellos que están viéndolo por internet, usted estuvo viendo la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazono 46, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.